Fundación El Libro observa los protocolos de protección sanitaria contra el COVID, alentamos el uso de tapabocas y todas las actividades en sala en esta edición 2022 han sido restringidas a 1 hora. Les recordamos que a partir de esta edición, Fundación El Libro no entrega certificados de participación en sus cursos. Ahora bien, le damos la bienvenida a nuestro curso Usos de Ulises en el Río de la Plata, segundo encuentro, que tiene como temario el enfocarse en un recorrido por el uso que hizo Rodolfo Walsh de algunos procedimientos joycianos en sus cuentos, las hipótesis de lectura que hicieron Ricardo Piglia y Carlos Gamerro, y por último se intentará pensar qué tipos de uso se hacen hoy del Ulises en la literatura argentina contemporánea. Nuevamente es un gusto para Fundación El Libro que al frente de este curso se encuentre Juan Matio, quien es autor de 2 novelas, 3 veces Luz, la cual obtuvo una mención en el premio Casa de las Américas 2016, y Materiales para una pesadilla. Fue editor de las revistas culturales Juguetes Rabiosos, La Granada y Sonámbula. También integró 5 Observatorio de Tecnología, Ciencia Ficción y Futuros. En 2017, la Biblioteca Nacional le otorgó una beca de investigación para trabajar sobre la obra de Ricardo Piglia. Juan Matio coordina talleres de lectura y escritura y hoy está al frente de este curso. Bienvenido, le damos la palabra. Gracias por acercarse a esta segunda parte de Usos de Ulises en el Río de la Plata. La semana pasada hablábamos de los usos y decíamos que teníamos que justificar un poco esa palabra. Nos parecía que la pregunta sobre cómo, cuándo y por qué interesa un texto o una tradición no es una pregunta que venga dada con el texto, y encontrábamos la respuesta en el caso de Ulises para nosotros en este país era Borges, que en 1925 traduce la última página del monólogo de Juan y Blum, y además escribe una breve reseña que recorríamos el jueves anterior con una serie de hipótesis de lectura que nos parecen interesantes incluso hoy, 100 años después de la publicación de Ulises. Y también hablamos un poco de Roberto Arlt y su comentario en el prólogo del Lanzallamas en el 31. Decíamos que en ese caso una lectura un poco hostil, no sé si a Ulises, sino más bien a aquellos que celebraban la obra de Joyce cuando todavía no estaba ni siquiera traducida al castellano. Entonces, lo que podemos percibir es que en la primera mitad del siglo XX el Ulises entró en la retícula, digamos, de ese binomio que funda nuestro campo intelectual, que es civilización y barbarie, ¿no? Y decíamos, bueno, sería muy sencillo decir el campo civilizatorio que representa Borges lo celebra, y el campo de la barbarie que representa Arlt lo rechaza. Pero si volvemos al escritor argentino y la tradición de Borges, es ensayo clave, si miramos cuál es su estrategia frente a la tradición, que no es acotarla ni al uso argentino ni a la tradición española, sino trabajar con toda la cultura de Occidente, haciendo un uso espurio, es decir, un mal uso de esa cultura, un mal uso no en términos morales, no en términos estéticos. Entonces vemos que en eso coincide con Joyce. Entonces tenemos que aceptar que el binomio civilización y barbarie pierde su nitidez, porque la pregunta sería: ¿Argentina o Irlanda están en el campo de la barbarie? ¿Son literaturas menores, como lo definió Deleuze? ¿España e Inglaterra serían entonces el campo civilizatorio? Entonces en esa contradicción nos quedamos la semana pasada. Hoy lo que vamos a ver es cómo en la segunda mitad del siglo XX el Ulises sigue circulando en el campo literario argentino, y entonces se empiezan a tomar posiciones distintas con este tipo de producción, y hoy vamos a recorrer 3. Vamos a pensar en la hipótesis de lectura de Carlos Gamerro, que es uno de los escritores contemporáneos que más cercano está al Ulises. Hace años sostiene un curso de lectura que es extraordinario, y que los apuntes de ese curso sirvieron para dar la guía que se llama Claves de Lectura de Ulises, y es una ayuda fundamental para entrar en el libro. Después vamos a recorrer un poquito a Walsh. Creo que Walsh es el invitado más inesperado. No suele asociarse
Walsh con el Ulises de una forma bastante extraña, digamos, porque vamos a ver que tiene muchos puntos de contacto con Joyce y con algunos procedimientos joycianos. Y por último, vamos a ir a Piglia, ¿no? Piglia siempre es un lector muy profundo, muy feroz en sus hipótesis, y por supuesto que trabaja con el Ulises y con Joyce de una forma bastante extrema. Vamos a tener que ir reponiendo algunos de los recursos joycianos, ¿no? Hoy vamos a pensar en tres. El flujo de conciencia. Ustedes saben que Joyce en el Ulises, lo vamos a reponer por supuesto, ¿no? Pero Joyce en el Ulises lo que hizo fue darle forma a eso que se llama flujo de conciencia o monólogo interior, y la novela está estructurada, digamos, sobre tres personajes: Stephen Dedalus, Leo Goldblum y Molly Bloom, y lo que hace Joyce es trabajar sobre esos flujos de conciencia y estructurar la novela sobre esos monólogos. En segundo lugar, la epifanía joyciana, que es un procedimiento que renueva, digamos, la forma cuento. Y por último, lo que Eliot llamaba el método mítico, que tiene que ver con ordenar la experiencia caótica de nuestra experiencia del mundo, que es una experiencia caótica, con un mito subyacente. En el caso de Ulises en la Odisea, vamos a ver cómo lo han usado otros escritores y escritoras. Entonces, empecemos con Gamerro. La primera hipótesis que me interesa recuperar de Gamerro es, él dice en un artículo que la literatura latinoamericana de los 60, eso que nosotros conocemos como el boom, toma a Faulkner como modelo porque intenta combinar la literatura regionalista, digamos, que tiene su imaginario más en el campo, en los pequeños pueblos. Podemos pensar en Rulfo, podemos pensar en Onetti, podemos pensar en Robabastos, ¿no? Entonces le sirve Faulkner como un modelo para trabajar ese imaginario, ¿sí? Sin embargo, dice Gamerro, en Argentina el foco pasa del campo a la ciudad, y entonces nuestro modelo es Joyce. Es una hipótesis arriesgada porque en Argentina hubo autores que han trabajado muy cerca de Faulkner, Saer es uno de ellos, pero lo cierto es que hay algo de verdad, o hay un momento de verdad, podríamos decir, en que la ciudad tiene un protagonismo en la literatura argentina muy importante, y que entonces lo que Joyce hace con Dublín, la forma en que trabaja la ciudad, va a resonar en muchos escritores. Esa hipótesis para mí se ata un poco, digamos, también a los usos del lenguaje de Joyce. Y en esto me interesa reivindicar algo que la semana pasada pasamos por alto, que es la tremenda traducción que hace Subirach en 1945. Tenemos que pensar que Subirach encara esa traducción sin estar conectado necesariamente al campo literario. Era una persona que venía de otro ámbito, y que además no contaba con ninguna de las guías o los esquemas con los que contamos hoy. De hecho, si ustedes revisan la edición de Subirach, todavía no tiene los nombres de los capítulos, porque Joyce estaba todavía trabajando con los críticos en París, explicándoles a los críticos franceses cómo había que leer Ulises, y Subirach encara la traducción solo. Y la encara y genera una maravilla, digamos, porque toma una decisión central en términos de política de la lengua, que es traducirla al castellano del Río de la Plata, y no a un castellano neutro. Entonces, dice Saga, un artículo que les recomiendo mucho, dice: muchos escritores de la generación de los 50 y de los 60 aprendieron varios de sus recursos y de sus técnicas narrativas en esta traducción. La razón es muy simple. El río turbulento de la prosa joyciana, al ser traducido al castellano por un hombre de Buenos Aires, arrastraba consigo la materia viviente del aula que ningún otro autor, aparte quizá de Roberto Art, había sido capaz de utilizar con tanta inventiva, exactitud y libertad. La lección de ese trabajo es clarísima. La lengua de todos los días era la fuente de energía que fecundaba la más universal de las literaturas. Entonces, acá hay una especie de aporte. Por eso decíamos la semana pasada que la historia de traducciones podría ser la historia secreta de la literatura, porque el aporte que hace Subirach lo hace a todo el campo literario. Todo el campo literario gana una libertad muy fuerte en cómo puede usar el lenguaje, y eso no viene de un escritor en particular, sino de un traductor que toma una decisión que yo creo que es acertada, que no es buscar que la traducción funcione en todo el ámbito del castellano, sino traducir
traducir a su propia lengua, que es el uso que hacemos en el Río de la Plata del castellano. Entonces, pensemos en un señor que escribió un manual sobre seguros de vida, porque a eso se dedicaba, la gente de seguros, Subirá, que en los años 50 publicó libros de autoayuda, que publicó un poemario que se llama Señalero, ¿sí? Entonces hay que tomar con mucho cuidado, digamos, las ideas de cómo suceden las transformaciones en una literatura. A veces parece que un gran libro impone una transformación. Uno dice, bueno, después de la publicación de ficciones, la literatura argentina cambia, y es cierto, ¿no? Después de la Edad de Buenos Aires, la literatura argentina cambia. Ahora, después de la tradición de Subirá, también la literatura argentina cambia, y cambia por una vía muy inesperada, que es la traducción. En ese mismo artículo, Saer se queja porque un español, un tal Chamorro, en el 96, se dio la tarea de corregir hasta un 50% de la versión Subirá, a la que acusa de caer, entre otras cosas, cito, en localismos propios del habla porteña. Claro, pero ¿cómo escribía Joyce? Joyce escribía con el acento irlandés. Joyce hacía un uso del inglés desde Dublín. Entonces la decisión que toma Subirá es precisa, porque hace un uso del castellano desde un lugar situado. Entonces, hay algo de lo productivo, digamos, que tiene que ver, revisar cómo nos llegan los textos. No es por hablar mal, digamos, porque todos leemos muchos los libros de Carver, por ejemplo, ¿no? Pero realmente uno encuentra un impedimento cuando lee las traducciones de anagrama. Es muy difícil seguir a Carver en esas traducciones. Lo mismo nos puede pasar con Chiva, ¿no? Entonces, hay que buscar, digamos, los sedimentos del lenguaje también en la traducción y pensar cómo ingresa. No es lo mismo que ingrese un texto con una traducción argentina que ingrese un texto con una traducción española o de otro país. La segunda hipótesis, mucho más potente, de Gamerro, nos lleva a un problema mayor, que es la hipótesis de que el modernismo, como corriente literaria, estaba investigando la conciencia. ¿Cómo se puede representar la conciencia? Hay que pensar que en 1899 Freud escribe La interpretación de los sueños, en 1901 Husserl publica Investigaciones lógicas, y William James, que es el hermano de Henry James y un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos, publica sus principios de psicología en 1890. Y ahí por primera vez se habla de flujo de conciencia. James dice, no es nada unido, fluye, un río o una corriente. Son las metáforas por las cuales se describe de forma más natural. Al hablar de esto más adelante, llamémosle la corriente de pensamiento, conciencia o vida subjetiva. Es decir, la psicología hace un descubrimiento, y ese descubrimiento es que nuestro pensamiento privado, nuestro pensamiento, nuestro monólogo interior, no es lineal. No estamos pensando todo el tiempo con silogismos acabados, sino que cualquier cosa que entra en nuestra percepción puede llevarnos a algún lado, a algún recuerdo, a alguna asociación, y eso vuelve completamente discontinuo el lenguaje interior. Entonces lo que intenta Joyce es escribir una novela representando esa forma de pensamiento. Entonces entramos a la conciencia de Bloom o entramos a la conciencia de Stephen y no encontramos pensamientos terminados, acabados, silogismos, como se solía hacer en la lectura anterior, sino que encontramos a medias, ¿sí? Versiones a medias, pensamientos a medias, recuerdos a medias, ¿no? Podemos volver a esa escena famosa de Busca del Tiempo Perdido, ¿no? La Magdalena de Proust, ¿no? Donde se come la magdalena y el sabor de la magdalena trae un torrente de recuerdos que tienen que ver con su infancia, digamos. Bueno, eso mismo que Proust está trabajando en relación a la memoria, Joyce se pregunta, bueno, ¿cómo puedo escribir un libro que represente el fluido de conciencia? Les voy a leer la recuperación que hace un crítico de esto, se llama Henry Deville, es un gran lector de Joyce, y dice, el monólogo interior es en el orden poético, es el lenguaje no oído y no pronunciado, por medio del cual un personaje expresa sus pensamientos más íntimos, los que están más cerca del subconsciente, anteriores a toda organización lógica, es decir, en su estado original, por medio de frases directas reducidas a un mínimo sintáctico y de manera que dan la impresión de reproducir los pensamientos conforme van llegando a la mente. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento la literatura se había ocupado de
¿Qué dice Gamarra sobre esto? Bueno, estos dos lenguajes, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, están hechos para comunicar. Y como es hecho para comunicar, hay un esfuerzo que hace quien lo produce para que sea nítido. La tercera forma del lenguaje, el lenguaje interior, no es un lenguaje para comunicar. Y de ahí la dificultad, tanto para escribirlo como para leerlo. Si nos perdemos en Ulises, es justamente porque estamos siguiendo los pensamientos de personajes que no están preocupados por comunicárselos a alguien más. De hecho, cuando Bloom habla, o cuando Stephen habla, son clarísimos. Se entiende lo que dicen. Nos perdemos cuando tenemos que entrar en esa corriente donde Bloom está pensando en imágenes exóticas de Oriente al mismo tiempo que va a comprar un riñón para comer esa mañana y está preocupado porque Molly no se despierta sin el desayuno. Entonces, hasta acá tenemos el flujo de conciencia. ¿Qué le suma Gamarra a esto? A mí me parece que es una hipótesis súper interesante, que es que él dice, las lecturas de Ulises, hechas en países con una larga tradición de libertades civiles, se olvidan de analizar el monólogo interior en términos políticos, el monólogo interior como respuesta a la prohibición de la palabra. Y entonces tenemos una vuelta más. En varios momentos de Ulises vamos a encontrarnos con personajes que por problemas de jerarquía, con quien habla, no pueden decir exactamente lo que piensan. ¿No? Pensemos en Stephen cuando está hablando con el director de la escuela en la que trabaja. El director es un anglo-irlandés, por lo tanto tiene una posición política favorable a Inglaterra, y las opiniones que dice son opiniones bastante anti-irlandesas, en un punto, o anti-independencia de Irlanda. ¿Cómo responde Stephen a eso? Con pensamiento. Porque si bien no lo puede decir, sí lo puede pensar. Entonces, pensar el flujo de conciencia en sus términos políticos es pensar que nos pueden prohibir la palabra, nos pueden prohibir hablar, nos pueden prohibir escribir, pero no nos pueden prohibir pensar. Y esto lo recupera Joyce en Ulises, y creo que Gamarra puede hacer esta lectura precisamente porque está en Argentina, ¿no? Que es un país periférico, al igual que Irlanda, y no sería una lectura común en Inglaterra o en España. Entonces, las dos hipótesis de Gamarra, una en relación a la politicidad que tiene el monólogo interior, esto lo van a encontrar en las claves de lectura. La anterior tiene que ver con un ensayo que publica en su libro El nacimiento de la lectura argentina, y donde recupera la idea de que nuestro modelo no es Faulkner sino Joyce, con las tensiones que esto tiene en un principio. Vamos a ir ahora a un personaje distinto, que es Rodolfo Walsh, para pensar en Joyce. En principio, recordemos que Walsh es hijo de irlandeses, que su segunda lengua es el inglés, que su posición política la encuentra más bien tarde, si tenía 30 y pico de años cuando sucede el episodio de los fusilamientos de José León Suárez y él decide ir detrás de esa historia. Los 30 años anteriores a Walsh son muy distintos, y si uno repasa, tiene un proyecto literario bastante más cercano a Borges que a Arthur, podríamos pensar. Entonces, hay dos momentos para mí importantes en la relación Walsh-Joyce. Uno es la serie de los irlandeses. Hay una serie de cuentos que Walsh sitúa en un internado irlandés y que están casi tomados, por lo menos en el ambiente, en el tratamiento del trato de los adolescentes de Joyce, donde los primeros capítulos suceden también en un internado irlandés. Entonces, Stephen Dedalus, en ese tramo, digamos, de su vida, pasa del catolicismo al agnosticismo, digamos, ¿no? Yo creo que esa transformación de Stephen Dedalus, esa transformación que sufre el personaje y que después la vamos a encontrar de nuevo en el Ulises, es muy simétrica a la transformación de Walsh cuando él abandona algunas de sus ideas, por ejemplo el nacionalismo, que había sido un de la cuadra, sigue más lejos y pasa al campo de la izquierda. Entonces, hay una transformación muy particular, digamos, en el personaje de Joyce y en la persona que es Walsh. Y por otro lado, en esos cuentos que cuentan las historias de unos niños que están ahí en el colegio y que tienen su propia burbuja del mundo, digamos, no tiende a la alegoría, a toda la serie de los irlandeses, hay algo que podríamos realizar en relación al método mítico, que es cómo Walsh
utiliza el mito para ordenar esa experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esos niños están viviendo su experiencia como si fuera algo universal, ¿no? En el cuento que se llama Un oscuro día de justicia, hay un preceptor que es muy maligno con los chicos y muy cruel con sus castigos, y entonces uno de ellos le avisa a su tío hace boxeo, creo, no se lo hace profesionalmente, pero sabe boxear, le avisa al tío que este preceptor es un preceptor que está siendo muy cruel con ellos, y entonces el profesor dice, yo voy a ir y yo le voy a poner en orden a este preceptor. Entonces los chicos esperan durante semanas el día de visita para que este personaje lo ponga en vereda, y en algún momento dice, la pelea sucede, parece que va a ganar el tío y finalmente pierde, y entonces en el final Walsh escribe, el pueblo entendió que estaba solo, el pueblo entendió que tenía que buscar sus propios medios para pelear. Este pueblo, que en realidad habla de la comunidad del colegio, digamos, es un cuento muy cercano además a la muerte de Guevara, así que imaginen que la resonancia es muy particular. Eso es un método mítico, eso es ordenar una experiencia particular y pequeña en relación a significantes mucho más grandes, ¿sí? Que están resonando. Entonces, con la introducción de la palabra pueblo, hace que toda la experiencia infantil resuene en un evento histórico. Bueno, eso es un poco también lo que hacía Joyce cuando utilizaba una experiencia cotidiana, ¿no? Y hacía resonar la Odisea dentro de esa experiencia. Y después, en el segundo encuentro de Walsh con Joyce, están sus dos mejores cuentos, que son Cartas y Fotos. Si uno lee esos cuentos, tiene la impresión de que es un escritor completamente distinto al escritor de las novelas de no ficción, y que es un escritor completamente distinto a los cuentos policiales con los que empezó, y que es un escritor completamente distinto a las series irlandesas. Walsh ha trabajado estéticas muy extremas y muy distintas. Camerro dice, la estética de Walsh es lo opuesto a una estética popular. Solo un lector culto y entrenado puede descifrar esas obras maestras de la condensación, la elipsis y el sobreentendido, que son sus cuentos, fotos y cartas. Lo mismo dice Piglia en relación a sus cuentos. Ahora bien, en uno de esos cuentos, en Fotos, es como una novela condensada, tiene capítulos de pocas líneas que hacen avanzar la acción a un ritmo muy tremendo, con muchas elipsis y es muy difícil de seguir. En ese cuento hay dos personajes centrales, que son Jacinto y Mauricio. Son dos amigos, compañeros de escuela, crecen en el mismo pueblo, crecen juntos, se forman juntos, y además los dos tienen alguna relación con el arte, ¿sí? Jacinto es hijo del hombre más poderoso del pueblo y está destinado a heredar ese poder, digamos. Y Mauricio, en cambio, es un hijo de un comerciante y una especie de tiro al aire, diría. Entonces, Jacinto se dedica a hacer poesía, una poesía de verso medido, ¿no? Mientras estudia Derecho en la ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio descubre un día la fotografía. ¿Sí? Y con la fotografía empieza a hacer arte, o lo que él cree que es arte, que Jacinto no está tan de acuerdo. Porque Jacinto tiene una posición muy joyciana. Entonces lo que hace Walsh es introducir una polémica entre los amigos y citar a Joyce sin que nos demos cuenta y poner la posición de Joyce en Jacinto y hacer que Mauricio discuta con eso. Por eso digo que es un Walsh muy distinto al que solemos leer. Les voy a leer un pedacito en relación a esto. Dice, está hablando de la fotografía, ¿no? Dice, bueno, la fotografía no puede ser arte, ¿por qué? Porque la fotografía en realidad lo que hace es capturar lo que ya está dado, no crea nada. Entonces, como no crea nada, no hay arte en algo que captura. La creación tiene que ser algo que no estaba y después de que sucede algo artístico, está. Y además, dice, si el elemento natural no se puede subordinar o eliminar, no hay arte, como no lo hay en la naturaleza misma, ¿no? Esa es la idea de Jacinto sobre el arte. Dice además, el goce estético es estático. Quiero decir que la emoción trágica es estática, o más bien que la emoción dramática lo es. Los sentimientos excitados por un arte impuro son cinéticos, deseo y repulsión. Bueno, eso es una cita de
adolescente. Lo que está haciendo Walsh es ponerse a discutir con Joyce dentro de un cuento, lo cual es maravilloso, porque Joyce tiene la idea de que el arte no tiene que invitarnos a hacer algo. Que el goce estético es un goce que no incita a ninguna acción. Y que por lo tanto cualquier arte que nos incite a una acción no es arte. Entonces, cualquier literatura que tenga algún dejo pedagógico, ¿no? que nos quiera ilustrar, además de contarnos una historia o cantarnos una canción, lo que fuera, para Joyce no sería arte. El arte tiene que ser un goce estético. Y Walsh, que piensa que el arte tiene que servir para la vida, que tiene que tener una función práctica, hace que Mauricio discuta con esto. Y además discuta de una forma muy interesante porque le dice, el arte es para ustedes. Si lo puede hacer cualquiera, ya no es arte. Entonces también está teniendo una discusión de clase. Porque el goce artístico de forma estática es también un corte de clase. Y Walsh mete esto dentro de un cuento. Entonces, hasta acá tenemos la polémica. Que es el arte, ¿no? Conocemos la hipótesis de autonomía del arte. El arte se tiene que medir por sus propias reglas, no tiene que haber una valoración ni política, ni religiosa, ni moral. ¿Sí? Eso está fechado, digamos, en el juicio a Flaubert por Madame Bovary. ¿No? Le hacen un juicio y dicen, no, usted está acá incitando al divorcio. Flaubert va al juicio y dice, por supuesto que no, yo escribí una historia. Y esa historia tiene unas reglas estéticas que tienen que hacer de esta novela una buena novela o una mala novela. Pero de ningún modo yo quise construir una función política con esto. Después le da la razón, le da la mano, autonomía artística. El arte se mide por sus propios medios. Bien, Walsh dice por supuesto que no. Ninguna obra artística no tiene efectos en la realidad. De hecho, en uno de los prólogos a Operación Masacre dice, escribí este libro para que actúe. La idea de que la literatura tiene que tener un efecto y un efecto más bien inmediato en la realidad. Entonces ahí hay una tensión entre Walsh y Joyce que es una tensión que todavía no sobrevive, que todavía podemos pensarla hoy mismo. ¿Qué es un libro que actúa? ¿Cómo actúa la literatura en la realidad? ¿Cómo actúa la ficción en la realidad? Etc. Pero hay una coincidencia en ese mismo cuento que a mí me gusta mucho. Joyce suma a la forma cuento algo que se llama epifanía. La epifanía, él la define así, la define Stephen, dice, una repentina manifestación espiritual, sea en la vulgaridad del habla o del gesto o una frase memorable de la misma mente. Creía que el hombre de letras debía registrar estas epifanías con sumo cuidado, ya que estos eran los momentos más delicados y evanescentes. Bueno, vamos a hacer un rodeo. Lo que piensa Joyce es que la experiencia es un caos. Estamos en el flujo de conciencia, estamos expuestos a montones de estímulos y entonces nuestra experiencia no tiene un sentido cerrado, ¿no? Siempre digo, en la literatura uno dice, bueno, tal persona se separó un día, en la vida real eso no pasa, ¿no? Uno empieza a separarse, quién sabe cuándo termina de separarse, se separa finalmente, digamos. La experiencia es un caos. Y ponerle un principio y ponerle un final, que es algo que la lectura necesita, es muy difícil en la vida real. Entonces, ¿qué hace Joyce con esto? Dice, bueno, voy a construir cuentos que den cuenta de ese caos. Pero voy a introducir las epifanías, que son pequeños momentos donde algo parecido del sentido se ilumina. Y está muy bien, porque eso sí tenemos. Tenemos caos, pero también tenemos momentos donde parece que algo del sentido lo captamos. Puede ser en un asesor, puede ser una charla con un amigo, puede ser en cualquier lado, porque también es joyciano, digamos. No están en grandes momentos, no es que el día que te recibís es el día en que cae el sentido de lo que significó hacer esa carrera, para nada. No, posiblemente estás caminando en un pasillo oscuro de la facultad, yendo a hacer un trámite y ese día cae la ficha de lo que significa para vos eso. Bien, eso es una epifanía. Y eso es algo que Joyce introduce a la literatura por otros autores. ¿Qué dice Mauricio, nuestro amigo fotógrafo, en fotos? El mundo está acá, palmeando la Rolex, la cámara de fotos. Es cuestión de verlo. El campo, cuando sale el sol, los tipos en el boliche jugando al codillo, una muchacha nueva paseando por la plaza, todas esas cosas que si no las agarrás, de alguna manera se te van para siempre. Entonces Mauricio, que ya discutió la
función social de la literatura con Joyce, ahora está reivindicando la epifanía. Y ese es un punto de contacto de Joyce, de Walsh con Joyce. La reivindicación de esos momentos pequeños donde algo del sentido no se ha revelado. De hecho, el momento en el que está jugando al ajedrez Walsh, en ese club de La Plata, frente a mi casa. ajá, y alguien dice, hay un fusilado que vive, ¿no? Y él se va detrás de esta historia, se parece bastante a una epifanía, ¿no? A un momento donde el sentido se vuelve nítido. Y después volvemos a la oscuridad de siempre, ¿no? Al flujo de conciencia, al caos, a todo lo que sabemos. Dice Piglia en un ensayo llamado El punto ciego de la experiencia. La pregunta que está en los cuentos y en la obra de ficción de Walsh es la misma a la que volvía siempre Joyce. Dije Walsh, ahora Joyce. ¿Cómo narrar los hechos reales? Como sabemos, la epifanía, ese momento en que la cotidianidad más gris aparece un destello que permite captar el sentido de algo, era el modo que tenía Joyce de plantearse el problema. Entonces Walsh y Joyce acá se simetrizan, digamos, se vuelven simétricos y eligen caminos similares. Vamos a ir ahora al último invitado. ¿Epifanía serían momentos cumbres también? No, para Joyce no. En la tradición católica sí. En la tradición católica son momentos trascendentes, digamos, ¿no? Grandes momentos muy marcados, donde aparece una revelación. De hecho, la epifanía es un término religioso que Joyce se trae de la religión. En cambio, para Joyce aparecen en lugares más inesperados. Y de hecho, es casi imposible que coincida un gran momento con una epifanía. Porque lo que Joyce dice, bueno, justamente en este caos que es la experiencia, nos damos cuenta de que, o sea, hay una ruptura, una escisión entre experiencia y sentido. Tenemos la experiencia y en el momento entendemos lo que nos pasa. No sucede al mismo tiempo, pero nos pasa al mismo tiempo que estamos haciendo algo y entendemos lo que estamos haciendo. Cuando a uno le cae la ficha. Exactamente. Esa es la definición de epifanía, cuando nos cae la ficha. Y ese caer la ficha puede estar muy diferido del momento en que sucedió la experiencia. Puede pasar 20 años después que entendemos lo que nos pasó, puede que no pase nunca o puede que sea un rato después. Tenemos suerte. Entonces la literatura para Joyce y para Walsh era escribir esos momentos. El momento en que al personaje le cae la ficha. Y hacerlo de acuerdo a este sistema donde experiencia y sentido están encendidos. Es una corte muy grande de la literatura, de hecho cambia la forma de cuento para siempre, porque si ustedes piensan en el cuento clásico, en el cuento de Poe, en el cuento de Quiroga, en el final del cuento clásico, está esa ruedita que gira, nos hace ver el sentido, ¿no? El argot de plumas. Pensamos durante todo el cuento que esa mujer está enferma por alguna causalidad realista, y en el final aparece la causalidad fantástica, gira la ruedita y accedemos al sentido. Bueno, el cuento clásico lo agarra Chekhov en Rusia y lo mutila, le saca el final. Ya no hay ruedita al final, ¿no? Ahora se dice final abierto, a mí no me gusta mucho, pero lo cierto es que está mutilado. Ustedes leen La Dama del Perrito y no es un final. Hay dos amantes adentro de un cuarto que están viendo cómo sale una situación de la que no pueden salir. Están ambos casados en una cultura donde no está el divorcio, no quieren dejar de verse, solo queda esperar. Y entonces se apaga la cámara en el momento en que están discutiendo esto y podría apagarse la cámara ahí, o un poco antes, o un poco después. Esa es la mutilación de la forma moderna del cuento. Y por último, aparece Joyce que dice, me quedo con Chekhov, pero a Chekhov le agrego la epifanía. Porque si bien no hay final, en el sentido de que no hay giro de causalidad, sí hay un momento donde me cae el sentido de la experiencia. Hay unas líneas de Eliot que a mí me gustan muchísimo, que es con las que Piglia habla de reflexión artificial, que dicen, teníamos la experiencia, estamos hablando de la generación del 60, y él dice, teníamos la experiencia y perdimos el sentido, y solo el sentido restaura la experiencia. Es una frase muy fuerte para escribirla en 1981, ponerla como epígrafe de su libro de reflexión artificial, y habla de esto. Eliot estaba pensando justamente en la distancia que hay entre sentido y experiencia. Vamos a quedarnos un poco con Piglia. A mí hace poco la encontré y me gustó muchísimo. Hay una conferencia que él da en el 97 en la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde le proponen que piense cuál es la relación entre psicoanálisis y literatura. Y Joyce, y Borges dice, y Borges y Joyce. Y Piglia dice ahí
que Joyce encontró en el psicoanálisis la clave de toda su obra. También dice que Joyce es quizá el mayor del siglo XX. Dos pistas de cómo leía Piglia a Joyce. ¿Por qué piensa Piglia que el psicoanálisis es la clave de lectura, la clave de construcción de la obra de Joyce? Porque dice, bueno, lo que en el campo de la psicología estaba descubriendo el psicoanálisis, Joyce lo estaba construyendo en la literatura. La forma de la asociación inconsciente, de los pensamientos involuntarios, del recuerdo involuntario, todo eso es un material con el que Freud trabaja y a partir de Freud empieza a trabajar con los psicoanalistas. Bueno, es el mismo material con el que trabaja Joyce. Si Joyce percibió que había modos de narrar, en la construcción de una narración, el sistema de narración no debe obedecer a una lógica lineal, y ahí ubica el monólogo editorial. Antes había monólogos exteriores, sobre todo en el teatro, ¿no? Se llamaba soliloquio. Aparecía Hamlet y empezaba a pensar en las bondades y no bondades del suicidio. En la ópera también. Claro, hay representación del pensamiento, no es que no exista en la literatura el pensamiento, pero eran lineales, obedecían a una lógica voluntaria y quien piensa, no, como si quien piensa domina voluntariamente lo que piensa. Lo que descubrimos en el cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, lo descubre la psicología y también lo descubre la literatura, y ahí hay una pelea, ¿quién habla mejor del tema? Para llegar ahí, pero lo descubren simultáneamente, es que no somos dueños de nuestro pensamiento. Y que entonces representar el pensamiento es representar esa fuerza que domina el pensamiento y que está oculta para quien piensa. No sé, por ejemplo, una preocupación. Sabemos que Stephen está todo desde el 16 de junio preocupado porque le echaron de la Torre Morelo donde vivía y tiene que buscar un lugar donde dormir. Esa preocupación va a estar en Stephen todo el día. Cuando quiera pensar en ella y cuando no quiera pensar en ella. Entonces, a lo largo de ese día, distintas cosas le van a traer a su mente la preocupación de que ya no tiene la llave de su casa. Bueno, pasaría a nosotros si estuviéramos dormido esta noche, que estaríamos lo que estamos haciendo y al mismo tiempo estaríamos pensando cómo resolvemos ese conflicto. Y al mismo tiempo está pensando en la culpa que le da no haberse arrodillado ante el lecho de su madre moribunda que le pedía que por favor rezara por ella. Y esos dos pensamientos pueden estar uno al lado del otro en la conciencia de Stephen. Eso no se puede imaginar si Joyce, si la propuesta psicológica de Joyce hubiese sido la misma que el psicoanálisis, que no ordena el pensamiento formalista. Dice Piglia, cuando le preguntaban por su relación con Freud, Joyce contestaba así: Joyce en alemán es Freud. Joyce y Freud quieren decir alegría. En este sentido, los dos quieren decir lo mismo y la respuesta de Joyce era, me parece, una prueba de la conciencia que él tenía de su relación ambivalente, pero de respeto e interés con respecto a Freud. Me parece que Joyce decía, lo que decía era, yo estoy haciendo lo mismo que Freud, en el sentido más libre, más autónomo y más productivo. Entonces, ¿qué quiere decir hacer lo mismo para la literatura y para el psicoanálisis, para la psicología? Bueno, quiere decir que voy a adelantarme un poco a la parte que debería ser el final de esta charla, que es ¿para qué usamos a Joyce hoy? ¿Para qué usamos a Ulises hoy? Yo la verdad es que lo veo un poco situado en nuestra literatura contemporánea. Creo que tiene que ver con una pérdida. Y esa pérdida es, la literatura del siglo XX estaba disponible para generar grandes preguntas. Si ustedes revisan los cuentos de Hemingway, van a encontrar que la pregunta ¿qué es un evento? ¿Dónde empieza y dónde termina un evento? Atraviesa cualquiera de sus lados. Si uno recorre la obra de Borges, piensa, bueno, la pregunta de este señor cuando escribía es ¿cómo funciona la ficción? ¿Cómo funciona la ficción en el mundo real? ¿Cómo afecta la ficción en el mundo real? ¿Cómo el original y la copia se tocan mutuamente y no hay una relación obediente entre representación y original? Y la pregunta de Joyce es ¿cómo funciona la conciencia? Y la pregunta de Proust es ¿cómo funciona la memoria? Esas grandes preguntas ambiciosas no parecen estar muy disponibles hoy en
Entonces hay algo de la inmensidad de la pregunta que produce textos que tratan de dar cuenta de esa pregunta. Yo creo que hoy nuestras preguntas son mucho más pequeñas y entonces se producen ficciones de acuerdo, o sea, con la escala de la pregunta que la origina. Biblia, en relación a Joyce y el psicoanálisis, es la hija de Joyce, Lucía Joyce. Lucía Joyce estaba diagnosticada como psicótica y entonces es una historia bastante triste porque Joyce intentó durante toda su vida que se enganchara con algo. Y entonces, en 1962, terminó internada en una clínica en Suiza y Joyce la motivaba a escribir. Y entonces, un día Joyce se entrevistó con Jung y le llevó los textos de Lucía y le dijo que acá le traigo los textos que ella escribe y lo que ella escribe es lo mismo que escribo yo. Estaba escribiendo el primer tweet. Y Jung le respondió, claro, pero de usted nada, ella se ahoga. Porque claro, Joyce efectivamente escribe una literatura psicotizada. El nivel de ruptura del pensamiento lineal que supone una obra como Ulises o Phineas Wicks no se puede hacer sin un borde psicótico. De hecho, Lacan tiene la hipótesis de que es un psicótico compensado, que encuentra una compensación en la literatura. Bueno, él, o sea, fíjense cómo leía Joyce a su hija. Él pensaba que Lucía estaba haciendo lectura de vanguardia, cuando en realidad lo que estaba escribiendo eran los delirios dentro de su enfermedad. Entonces hay también ese vínculo, que es un vínculo que me parece interesante tomar. Y por último, algo que ya habla más de Biblia que de Joyce y de Ulises, que quería traerlo como cierre de la charla, y es lo que hace en La ciudad ausente. En La ciudad ausente, ustedes no sé si recuerdan el argumento de la novela, hay una máquina que en su origen fue creada por Macedonio Fernández. Al morir su mujer, entra en un estado de melancolía tal que intenta construir una máquina que, digamos, reproduzca el aura y el ser de su mujer, que se llamaba Elena. Hay ahí algún borde de realidad, un punto de inicio donde esto es cierto, pero no, qué sé yo, con el proyecto que se estuvo, fue dedicado por Macedonio. No es muy claro, pero lo cierto es que Pile agarra esto y juega a que Macedonio efectivamente pudo construir esa máquina. Claro, lo que no previó que él iba a morir, que esa máquina iba a quedar hablando sola, digamos. Y esa máquina produce relatos. Es una máquina que empezó siendo una especie de intento de máquina de traducción. Le pusieron William Wilson de Poe, que justo es un cuento sobre el doble, y ella, en vez de traducir, como hace Google, lo que hizo es una versión libre del cuento. Y a partir de ahí empezó a autonomizarse cada vez más y empezó a escribir relatos propios. Lo curioso es que la máquina escucha la ciudad, escucha lo que está circulando en la ciudad y a partir de lo que escucha produce sus relatos. Es muy interesante, pero quería trabajar sobre dos momentos de la novela muy particular. Uno es una escena donde Junior, uno de los protagonistas, se va al Hotel Majestic, está detrás de la máquina y viendo si encuentra a su inventor, y en el ascensor del hotel, donde empiezan a encontrarlo, mira el techo y encuentra estas dos inscripciones: el lenguaje mata, viva Lucía Joyce. ¿Sí? Y entonces cuando llega a la habitación de hotel, donde se supone que está Fujita, que es el personaje que está buscando, lo recibe una mujer que se presenta como Lucía, que dice que fue bailarina del Maipo, que su nombre artístico era Miss Joyce, porque Joyce significa alegría, y nada, es una persona muy melancólica y muy triste, y finalmente Junior no encuentra, pero la escena está ahí. De la novela se hicieron una ópera en colaboración Gandini y Piglia, y ahí ya Lucía Joyce no es una reminiscencia de Lucía Joyce, sino que Lucía Joyce es la hija de Joyce. Es un autómata que a la vez es la hija de Joyce y que tiene
puntos de contacto con este personaje, pero que cuando se pone a cantar en la ópera aparece un subtítulo electrónico que dice superpuesta la escena define como un irlandés ciego y monógamo que me programó para dejarme su obra infinita, indescifrable e infinita, eterna como un insomnio eterno. Y ella canta mientras tanto el comienzo del Phineas Wicks. Y en el final de esa novela hay un cuento que se llama La isla de Phineas, que es un relato donde se supone que hay una especie de utopía lingüística, es una isla donde los habitantes, sin que sepamos por qué, modifican su lengua. Y el tiempo, o sea, digamos, hoy hablamos todos castellano. Y la semana que viene, por alguna razón, todos hablamos portugués. Tal vez hablamos un año portugués. Y de repente una mañana nos despertamos, estamos hablando en húngaro. Y la gente se entiende, pero el lenguaje es inaprensible porque todo el tiempo se está modificando. ¿Por qué traigo este relato? Porque este relato es, de alguna forma, una manera en la que Piglia hace una lectura del Phineas, pero lo hace a través de un relato, que es algo muy pigliano. En vez de construir un ensayo donde dice, bueno, mi hipótesis sobre el Phineas es que tal cosa, lo que hace es construir un relato donde ficcionaliza su crítica. ¿Sí? Ustedes saben que la tensión entre ficción y crítica en Piglia es muy constante, muy poderosa. De hecho, el último lector es un libro de ficción, un libro de crítica, porque empieza con un cuentito que es casi un ensayo sobre los modelos y las representaciones y los originales. Bueno, en ese libro, La ciudad ausente, donde tanto Macedonio como Joyce están muy presentes, él escribe este relato, y ese relato es su lectura del Phineas. ¿Sí? Por último, traer a Macedonio. Macedonio sería la tercera punta del triángulo que arman Borges y Art en el principio de la lectura argentina del siglo XX. Macedonio, dice Piglia, es el punto de autonomía más importante de esa etapa porque no publica, se sustrae del mercado y escribe una novela para siempre, corrige y sigue trabajando para siempre. Yo creo que la relación que encuentra Piglia ahí es los puntos más altos de la autonomía literaria, donde Macedonio para nosotros y Joyce para Irlanda están jugando un poco a lo mismo, digamos, que es construir textos no marcados, que no dependen de lo que el mercado está pidiendo en ese momento. ¿Y qué resulta de ese tipo de literaturas? Con esto voy a cerrar. Bueno, ese tipo de literatura lo que hacen es generar lectores nuevos, porque nos piden que aprendamos a leer de nuevo. Para leer el Ulises, para leer a Macedonio, no nos alcanzan las herramientas técnicas que tenemos de otros libros. Tenemos que construir herramientas nuevas. Y eso hace que nos convirtamos en lectores nuevos, que construyamos formas nuevas de leer. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la importancia de Ulises en nuestro país, es sobre todo haber construido nuevas técnicas de lectura, nuevos modos de leer, nuevas formas de entrar a un texto mucho más ásperas, mucho más complejas, pero que nos dejan la capacidad instalada. Porque si uno puede en Ulises después va a Faulkner y funciona. ¿Sí? Entonces, me parece que el principal uso de Ulises en el Río de la Plata es haber generado nuevos lectores y nuevas lectoras. Si quieren, podemos ir a unas preguntas. Les agradezco un montón que hayan escuchado. ¿A qué atribuye la minimización de la literatura latinoamericana o actual? Si tiene algún pensamiento al respecto propio usted, ¿no? Sí, yo, tengo algunas hipótesis a confirmar. A mí me parece que hay un ensayo que se llama El historicismo en el resplandor de Jameson. Frederick Jameson, que es un crítico norteamericano que me gusta mucho, que él marca un movimiento. Dice, existía el cine de autor. Y en un momento los grandes directores ya no tuvieron ni tiempo ni dinero suficiente para hacer sus propias películas, tuvieron que empezar a negociar con los grandes estudios. Ustedes notan que Kubrick empieza a hacer ciencia ficción, o Polanski empieza a hacer cine de terror, se van a los géneros, ¿no? A los géneros pal, los géneros populares. Y se van a los géneros porque un poco el público está ahí, otro poco los estudios se animan a financiar esos proyectos.
pero retienen el poder de experimentación. Una película de terror cualquiera y una película de Polanski no es lo mismo. Una película de ciencia ficción cualquiera de 2001 no es lo mismo. Entonces retiene la capacidad de experimentación dentro de los imaginarios más populares. Yo creo que un poco en la lectura pasa lo mismo. Ya no hay tiempos. Es muy difícil hacer que la práctica social, que la escritura, encuentre la forma de financiar el tiempo suficiente para escribir una obra que lo precisa. Entonces, por lo general, lo más interesante de esta lectura hoy está pasando en los géneros, que tiene una relación con el mercado que es distinta, que sí hay una negociación. De hecho, La Inocente es una novela de ficción, si se quiere. Biblia escribió policial toda su vida. Eso es porque fue a los géneros a buscar un público que estaba ahí, reteniendo el poder de experimentación. Eso genera híbridos interesantísimos. Lo que también sucede, digamos, es que hay un cierto tipo de novela que se va clausurando, o un cierto tipo de literatura que se va clausurando, que tiene que ver con los emprendimientos más autónomos. Esto que decíamos Macedonio y Joyce, es muy difícil que hoy aparezca un escritor o una escritora con ese nivel de autonomía en relación al mercado. ¿Quién paga ese bien? Es decir, que la culpa la tenemos nosotros, no los autores. No sé, la relación entre mercado y escritura es siempre compleja. ¿No? Decíamos la semana pasada, el desarrollo que hay entre precio y valor es muy nítido. El libro tiene un precio y tiene un valor, y eso no está en relación. Muchas veces un bodoque de 1000 páginas tiene un precio exorbitante porque el papel es carísimo, y eso no habla en absoluto de lo que hay dentro de esas páginas, digamos. Pero lo cierto es que yo imagino que el tiempo de lectura también está acotado. Así como el tiempo de escritura es menos, el tiempo para leer, el tiempo que disponemos para dedicarle a la lectura es mucho menor que hace 50 años, 60 años, 70 años. Y eso supone que queremos leer a otra velocidad. Porque leer, encarar la lectura de Ulises supone una discusión de espíritu, una discusión de tiempo muy difícil de conseguir en la velocidad de producción de Sí, pero leer el Ulises es un extremo, sin duda, como usted lo ha venido desarrollando desde la semana pasada. Pero ver una película de Bergman, Fellini, Polanski, Godard lleva 90 minutos. Es decir, es el mismo tiempo, o menos tiempo, la película que ahora dura 140, 150 minutos. Godard, todos en general. Yo siento una gran nostalgia por que no aparezcan ese tipo de... En el cine es más fácil, más nítido, me parece. Y sí. La literatura, cierro aquí, la literatura no entiendo por qué, por ejemplo, para encontrar el informe de Brody, por ejemplo, o Historia de las Inquisiciones, tuve que irme enfrente a comprarlo. Acá no está, Entiendo. O sea, me parecen dos cosas, digamos. En principio, hay algo que el mismo Macedonio llamaba el lector salteado. El lector que agarra el libro y de hecho él escribió libros para el lector salteado, justamente vos podés entrar por cualquier lado. Un poco la transformación que hemos tenido es esa, digamos. Es muy difícil leer de corrido un texto, no saltearlo con ese mismo texto, o con el celular en el medio, o con una conversación, o no, o sea, el poder de concentración es muy distinto, pero además, yo supongo que el mayor velo ideológico que hay hoy en la literatura tiene que ver con que nadie dice que adquirir técnicas de lectura es difícil. Leer no es reponer una palabra detrás de la otra. Si fuera eso, entonces no se entendería por qué nos cuesta más Ruido de la Furia que Harry Potter. Nos cuesta más porque la técnica de lectura que exige es distinta. Y entonces, si hay un velo sobre eso, es muy difícil que alguien lo democratice. O sea, ayer justo estaba en otra charla y decía, ¿qué nos enseñó Bourdieu en el sentido del gusto? Nos enseñó que si hay una coincidencia en que todos los parisinos del mismo poder adquisitivo, el mismo nivel socioeconómico, el mismo origen de clase, tienen un gusto por el jazz, no hay una coincidencia, hay una estructura social actuando ahí. El gusto es una estructura impersonal, social, actuando nosotros, no es algo que nos pertenezca. Eso nos trae el estructuralismo, nos trae Bourdieu. Bueno, en el estudio pasa lo mismo. Que nos guste, que tengamos
la facilidad de acercarnos a ciertos textos tiene que ver con estructuras sociales que no están problematizadas. Entonces yo me encuentro con gente diciendo, ¿cómo puede ser que no te guste Sartre? ¿Cómo puede ser que no tengas la lectura, la técnica de lectura para acceder a Sartre? Esa es una pregunta real. ¿Qué prácticas sociales hoy nos permiten acercarnos a los textos que nos gustaría acercar? Y eso es muy escaso. Creo que sacando la facultad hay muy pocos otros lugares donde circulen las técnicas de lectura que hacen falta para acercarse a estos textos. Una pregunta aclaratoria. Se me pasó un poquito el nombre. ¿La ciudad ausente es de Pilla o de Macedonia? La ciudad ausente es de Pilla. Lo tiene a Macedonia como personaje lateral, digamos, pero de Pilla. Un poco la discusión entre Walsh, que retoma estas ideas de Joyce, ¿no? Y Walsh, que quiere intervenir sobre la realidad y que quiere intervenir a nivel masivo, ¿no? A nivel, considerando que Joyce o los autores como Joyce son muy complicados de leer y que llegan, como decís, a ámbitos, no sé, de la facultad nomás o muy restringido. ¿Dónde está como la cruzada de Walsh de esas dos cosas, ¿no? Entre si quiero hacer algo que realmente cambie, tiene que ser complejo, tiene que tener cierto peso, pero también quiero llegar a un público masivo y quiero, considerando hoy en día que la lectura también cada vez está más restringida, tenemos otras distracciones, nadie lee un bodoque con muy poca gente, ¿cómo, o sea, esa tensión es para mí es la tensión más interesante para observar, sobre todo en la novela, digamos. La novela como género inicia siendo un género hipermasivo, ¿sí? que llegaba en el folletín, llegaba a un montón de gente y se leía un montón, y en algún momento el público se va alejando, digamos. Por la propia transformación, digamos, aparecen otros dispositivos narrativos como el cine, que empiezan a reemplazar a la novela en ese lugar medio central que tenía en el siglo XIX o el siglo XX, digamos, de ser realmente muy masivo. Estamos hablando de miles y miles de ejemplares, una cosa que, o sea, una vez charlando con Martín Juan, me decía, un libro que le va bien en Argentina vende 3.000 ejemplares. Eso es que le vaya bien a un lector contemporáneo, a un lector contemporáneo. Por encima de eso ya es un suceso. La mayoría no llega a agotar la tirada de 1.000 ejemplares básica de una editorial mediana o pequeña. Esa es nuestra relación con el público. Es una película, La Ciénaga, no es derecho esta relación. La Ciénaga de ese Martel, una película compleja, argentina compleja, con mucha textura, 160.000 espectadores. ¿No? Entonces, entre un libro que le va bien y una película que le va bien, hay una dimensión muy grande. ¿Qué hace Walsh? ¿Qué hace Puig? Intentan renovar la novela para que vuelva a conectar con el público. Lo que hace Puig es, a través, trayéndose elementos pop de otros ámbitos de la cultura, y lo que hace Walsh es encontrar la no ficción. La no ficción es una forma de renovar la novela para volver a conectarla con el público. ¿Sí? ¿Cuál es su grado de eficacia? Él mismo, en uno de los prólogos, dice: escribí este libro para que actúe. El prólogo posterior dice: y no actuó. Todo lo que yo quería que pasara no pasó. Nadie fue preso, nadie. Esto no fue. De hecho, dijo: yo escribí este libro para ganar el Pulitzer, no lo quería ni publicar. Lo termina publicando que hace masacre en una revista nacionalista llamada Mayoría. ¿Sí? Entonces, una cosa era lo que él quería, otra cosa era lo que realmente pasaba. Para mí la clave está en la temporalidad. Joyce también hace política, pero hace política en otra temporalidad. Lo que él quiere es cambiar la lengua, y eso se cambia en periodos de tiempo muy largos. Walsh quiere libros que actúen en lo inmediato. Entonces, el problema no es que no quieren hacer política, el problema es cómo quieren hacer política. Y si lo ves así, yo creo que Joyce tiene más razón que Walsh, porque por lo general los libros no tienen un efecto inmediato en la realidad, mucho menos un libro de ficción. Bueno, ahí me están mirando como para cerrar. Les agradezco un montón.